Hola amigos, soy Magdalena Esparza, soy bioquímico e ilustradora chilena y hoy me gustaría mostrarles unas ilustraciones que hice para poder contarles cómo una vacuna nos entregará protección contra el SARS-CoV-2. ¿Ok? Yo sé que muchos me vieron en algunos programas de la televisión chilena y les gustó mucho cómo les expliqué sobre cómo esta vacuna funcionaba usando mis ilustraciones. Por eso que hoy les quiero mostrar este video para que puedan entender con mucha más claridad cómo una vacuna nos ayudará a ir en el camino para poder terminar al fin con esta pandemia. Bueno, yo fui vacunada con la vacuna contra SARS-CoV-2, contra el virus, de la farmacéutica Pfizer hace 3 días alrededormente. Me siento súper bien, no tengo ningún efecto secundario, no me ha dolido la cabeza, ni vómitos, ni nada por el estilo. Lo único que tengo actualmente es un pequeño dolor en la zona del brazo donde se produjo la inoculación, es decir, donde me pincharon. Por lo tanto, es lo único que puedo reportar hasta el momento de cómo me he sentido. Espero que estas ilustraciones te ayuden a entender de una manera más fácil y puedas armarte un camino para lograr entender también todas las otras vacunas que va a haber disponibles, porque esta no es la única que va a estar en el mercado. Espero que en próximos videos les pueda ir explicando también con ilustraciones bastante fáciles de seguir y de leer, y que con palabras simples para que ustedes puedan entender de qué se trata cada una de las vacunas que va a estar disponible en el mercado. ¿Ok? Vamos entonces con la primera diapositiva. Vamos a hablar de cómo una vacuna nos entrega protección contra el virus SARS-CoV-2. Cuando me refiero a la palabra protección, me refiero a la palabra inmunización. Yo los voy a ocupar como un sinónimo acá, ya que la palabra inmunización está ligado con el sistema inmune y significa que nosotros somos capaces de defendernos ante un virus, ante una bacteria, etcétera, que es lo que no pasó con el SARS-CoV-2 este año. Vamos a la segunda diapositiva. Bueno, antes de partir hablando de la vacuna y cómo es que esta actúa, necesitamos saber algunas cosas, ¿ok? Cómo funciona nuestro cuerpo, y en especial necesitamos saber cómo funcionan nuestras células. Ustedes dirán, ¿pero qué es una célula? Bueno, yo les cuento que la célula, nosotros todos estamos formados por células y es la unidad mínima de un organismo. Está formada por una membrana plasmática que la protege, un núcleo y un citoplasma, ¿ok? 3 partes. Y las células son capaces de actuar de manera autónoma, es decir, pueden reproducirse, respirar, nutrirse y relacionarse. Nuestro cuerpo posee en el sistema inmune, que es un sistema encargado de la defensa contra bacterias, virus y hongos. Lo que hace nuestro sistema inmune es ayudarnos a defendernos de todas estas amenazas. El sistema inmune está formado por células, órganos y tejidos. Volvemos a hablar de lo que es una célula. Recordemos que dijimos que una célula tenía una membrana, un citoplasma y un núcleo. ¿Por qué es tan importante saber estas 3 partes de una célula? Porque en el núcleo se almacena el ADN, que es como, podríamos decirlo en palabras simples, un libro de recetas. Como el libro de las recetas de la mamá, que tienes muchas recetas para hacer tantas cosas ricas. Bueno, el ADN funciona de la misma forma, pero con tu material. Es tu material genético y es el cual está encargado de que tiene tus recetas, como el color de tu ojo, el color de tu piel. Muchas cosas que nos permiten vivir a diario. ¿Ok? Con este libro de recetas se pueden fabricar proteínas y, en palabras simples, la célula puede vivir. ¿Ok? Otra característica importante del ADN es que no puede abandonar el núcleo. Imposible, está ahí en cuarentenado, no puede abandonar el núcleo y está protegido. Eso es muy importante. Lo otro es que en el citoplasma, yo también le voy a denominar cocina para hechos prácticos, porque me gustaría que puedan entender que estas recetas que están en el núcleo, ¿dónde necesitan ir? Si ustedes necesitan trabajar con estas recetas, a una cocina. Y a esto es el citoplasma, que está fuera del núcleo, donde la información que está en las recetas es leída y es ahí donde se fabrican las proteínas. ¿Ya? Que las proteínas nos ayudan a vivir. Vamos a la otra diapositiva. Para poder funcionar, una célula necesita enviar estas recetas desde su núcleo hasta el citoplasma para producir proteínas. Pero ¿cómo logra esto? Dicen ustedes, si nos acabas de decir que el DNA no puede abandonar el núcleo. Bueno, es aquí donde se necesita otro participante para poder llevar estas recetas desde el núcleo al citoplasma. Siguiente diapositiva. La forma en que el núcleo logra enviar sus recetas contenidas en el ADN de forma segura al citoplasma o la cocina es utilizando un mensajero.
Es decir, alguien que puede salir pero nunca volver. Él solamente puede salir desde el núcleo y llevar la información, las recetas hasta el citoplasma, pero no puede volver. ¿Ok? Estas recetas se llaman RNA mensajero, porque es un mensajero, es muy obvio su nombre. ¿Ya? Y es así como se logran sacar las recetas. Se podrán producir miles de proteínas para todas las actividades de esta célula y en este caso la más importante, la protección de enfermedades. Es decir, que con este RNA mensajero que viaja desde el núcleo trayendo toda la información genética y va hasta la cocina del citoplasma, se producen proteínas para diferentes funciones que hay en nuestro cuerpo. Pero, aquí vamos con el pero. ¿Qué pasó este año 2020 con el SARS-CoV-2? Bueno, este año nuestras células no fueron capaces de defenderse porque no lograron producir proteínas llamadas anticuerpos, que logran reaccionar al virus y así, con la ayuda de otras células, las células T, destruir a las células que poseen este virus SARS-CoV-2. Entonces, como dice mi ilustración, tuvimos la presencia del virus en nuestras células, pero lamentablemente no teníamos una receta específica para poder atacar este virus y así defendernos. Por esta razón, muchos científicos empezaron a estudiar la anatomía, el material genético que tenían estos virus y descubrieron que tienen un tipo de una proteína llamada glicoproteína spike con la que logran entrar a nuestras células y así apoderarse de ellas. Es decir, que el virus usa esta proteína como una forma de llave para poder llegar a nuestra célula, unirse a ella e ingresar su material genético, porque el virus tiene su propio material genético en el interior de nuestras células, apoderarse de todo nuestro mecanismo para producción de proteínas en pos de ellos. Entonces, después de haber estudiado el virus y con todo lo que se ha recolectado a través de los años, ya que este no es un virus desconocido para nosotros, es decir, la familia, no específicamente este virus, sino la familia es bastante bien estudiada por los científicos, la estrategia que eligieron fue combatir el SARS-CoV-2 ¿Tú vas a hacer la clase? Si te portas mal, no hay gusto. Ya. La estrategia que eligieron los científicos fue combatir el virus SARS-CoV-2, fue enseñarle a las células cómo se ve esta parte específica del virus que le permite unirse a nuestras células. Es decir, que ellos les querían enseñar a nuestras células cómo luce esta proteína spike. La estrategia que eligieron los científicos para combatir el SARS-CoV-2 fue enseñarle a las células cómo se ve la parte del virus que permite a nuestras células, que permite unirse a nuestras células, es decir, la proteína spike. Y por eso ustedes ven en esta ilustración ahí un científico con las células en clase tratando de enseñarles cómo es que luce esta proteína. ¿Ya? Entonces el plan de ataque que se diseñó para poder atacar el virus al fin fue entrenar a nuestras células. Vamos con el punto número 1. Entregarle a las células una nueva receta, es decir, una información genética en forma de RNA mensajero. ¿Para qué vamos a entregar una nueva receta? Con ella podrán producir la proteína spike. ¿Y por qué? Porque con esto nuestro sistema inmune reconocerá esta proteína y se producirán anticuerpos. Y nuestro cuerpo con esto ya va a saber cómo defenderse ante la presencia del virus. Esta nueva receta que yo les contaba va a llegar a nuestras células en forma de vacuna. Esto nos ayudará a desencadenar una respuesta inmune y con ello desarrollar inmunidad, es decir, protección al SARS-CoV-2, el virus. Bueno, ahora les presento la vacuna BNT162b producida por Pfizer y Biotech, que se basa en la tecnología del RNA mensajero, es decir, de estas recetas que vienen en jeringa o en botella, como les dicen entre los científicos. Bueno, tiene algunas características que yo traté de resumir en esta slides, en esta diapositiva, y vamos a ir viéndola una por una. El RNA mensajero que viene en esta vacuna nunca entrará al núcleo de las células, y esa es por una característica y diferencia que hay entre el DNA y el RNA. Como les contaba en las primeras diapositivas, el RNA no puede ir de vuelta, es decir, que no puede ingresar al núcleo. El RNA solo va de salida, desde el núcleo hacia el citoplasma. Por lo tanto, esta receta que viene en esta vacuna solo va a ingresar a nuestras células, se va a posicionar en el citoplasma, va a lograr leerse y transformarse en una proteína y posterior a eso son destruidas.
Puede ser usada para mayores de 16 años. Exacto, porque el Clinical Trials o las pruebas clínicas solo empezaron en abril de este año y solamente tomaron en consideración pacientes mayores de los 16 años. Pero en septiembre y hace poco, como octubre, noviembre, también empezaron pruebas en menores como de 15 y 14 años. Por lo tanto, necesitamos esperar cómo van terminando estos ensayos clínicos y cómo pueden ir siendo aprobados por la FDA o por el ISP en Chile para poder determinar su uso en menores de esa edad. Se necesitan 2 dosis administradas con 21 días de diferencia. ¿Ok? ¿Por qué se necesitan 2 dosis? Con la primera dosis logramos alcanzar inmunidad, pero con la segunda le llamamos en inglés booster, que es como un empujador, que ayuda a que la reacción que vamos a lograr con esta vacuna sea aún más fuerte, y por eso es que necesitamos 2 dosis. Fue creado usando tecnología del RNA mensajero. La tecnología del RNA mensajero no es una tecnología nueva, es algo que está muy bien estudiado, pero que es desconocida por la mayoría de los humanos, de las personas, pero en el mundo científico es bastante conocido. No contiene virus, ni vivos, ni atenuados. Quiero ser clara en ello, es decir, que no contiene ningún tipo de virus. No existe, y por lo mismo, como no contiene virus, ni vivos, ni atenuados, no existe riesgo de producción de enfermedades. Fue probada en 44.000 individuos en 6 partes distintas del mundo: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemania, Sudáfrica y Turquía. Siguiente diapositiva. Así, cuando nosotros nos vacunemos, es decir, que recibamos el RNA mensajero más las nanopartículas, porque quise ser específica en poder decirles que vienen nanopartículas en esto. Debido a que la vacuna en el momento de ser administrada tiene algunos tipos de solución salinas para poder mantener a salvo el RNA mensajero y además posee nanopartículas. Muchos me han preguntado qué son las nanopartículas, Magda. Todos hablan de ellas y no suenan muy bien, suenan algo como raro. Y la verdad, las nanopartículas, nano viene de una medición que existe, que es infinita, muchas veces más chica, que viene el metro, el centímetro, y ya vamos achicándonos, tenemos las nanopartículas, es decir, que son muy, muy, muy chiquititas, que no las podemos ver casi. Y partículas es porque forman unas, como yo les digo, como casitas, pero son pequeñas pelotitas donde el RNA mensajero viaja en su interior. Yo les digo casitas para que ustedes puedan entender que el RNA es muy sensible a la temperatura y es por eso que las vacunas deben ser guardadas a menos 80 grados Celsius para poder mantener la estabilidad del RNA, porque de otra manera se destruye. ¿Okay? Y ya no nos serviría para nada. Y por eso es que además los científicos decidieron poder hacer que el mensajero llegue hacia nosotros en estas partículas, nanopartículas, que están formados por lípidos, o en lenguaje mucho más simple por grasas, que le permiten unirse con mayor facilidad a las células nuestras y así poder entregar este RNA mensajero de una forma mucho más efectiva. Bueno, en el momento en que nosotros nos vacunemos, nuestras células leerán esta secuencia de RNA mensajero, la receta, y producirán miles de proteínas spike que se localizarán en la superficie de nuestra célula, estimulando nuestro sistema inmune para producir anticuerpos. ¿Y qué sucede posterior a que uno se vacuna? Con suficientes anticuerpos, el virus no puede ingresar a nuestra célula, ya que los anticuerpos permiten marcar al virus y así las células T lo pueden destruir. Ustedes pueden ver en esta ilustración que yo realicé las nanopartículas con el RNA mensajero en su interior y posteriormente la unión a las células, el ingreso al citoplasma y la producción de proteínas. Y desde la producción de proteínas, la proteína spike específicamente, que se va y se localiza en la membrana plasmática, produciendo una respuesta en el sistema inmune, que es la producción de anticuerpos, y así poder atacar y destruir al virus COVID, que causa el COVID, el virus SARS-CoV-2. Pero para lograr una efectividad del 95% con esta vacuna, necesitamos 2 dosis. Es decir, que para la protección del 95%, ¿qué significa una protección del 95%? Quiere decir que de 100 individuos que son vacunados y después son expuestos al virus, 95 de ellos no logran enfermarse.
El otro 5% ustedes dirán, pero hay un 5% que sí se enferma. Y sí, puede ser, porque tiene un sistema inmune que es diferente, capaz que su cuerpo humano y sus células no lograron capturar todo el RNA mensajero que venía en la vacuna. Existen un montón de factores que los científicos no podemos controlar que pueden afectar la efectividad de la vacuna. Pero ya teniendo un 95%, es decir, que 95 personas no logran contraer el virus, nos ayuda a bajar el virus en población, a que cada vez la cantidad de virus presente baje. Entonces, si usted se administra la primera dosis un miércoles, al día 12 ya va a empezar a comenzar la inmunidad. Y posterior de eso va a necesitar su segunda dosis el día 21 y el día 28 ya va a tener una inmunidad completa, es decir, del 95%. Y como ya les dije, soy Magdalena Esparza, bioquímico e ilustradora, y espero que este material te ayude a informarte y comprender más cómo funciona la vacuna contra el SARS-CoV-2. Gracias, espero que les haya gustado este pequeño resumen para que puedan ayudarse con mis ilustraciones, con mis cómics a comprender mejor. Déjenme preguntas que quieren que les explique a más profundidad, qué cómics quieren que haga. Me han pedido bastante que haga cómics de los diferentes tipos de vacunas, pero si quieren alguna en específica o quieren saber cosas más sobre el sistema inmune, etc. Todas las ideas y preguntas son bienvenidas para poder yo trabajar en más cómics e ilustraciones que le hagan la vida más fácil a entender a ustedes la ciencia. Besos, no olviden suscribirse.